Mientras estamos en este momento destapando esta caja, te vamos a contar brevemente la historia de Presonus. Fue fundada en 1995 en Baton Rouge, Luisiana por Jim Odom, también miembro de la banda Les Rogues, y Brian Smith, graduados en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal de Luisiana, para poder resolver problemas técnicos con los CDs de música de ingeniería. Inicialmente se basó en el garaje de la casa de Odom. El primer producto de la empresa fue el DCP-8, un procesador digital multicanal que incluye automáticamente compresión con puerta y mezcla, que podía controlar el audio análogo mediante procesamiento MIDI, lo que le dio como resultado una nueva patente. Presonus siempre se ha preocupado por hacer productos de excelente relación calidad y precio sin necesidad de invertir una suma grande de dinero. Se ha preocupado por lo que es todo lo que es relacionado con grabación de estudio y poco a poco se ha estado expandiendo en sonido en vivo. Siempre inicialmente se preocupó por el correcto procesamiento de la señal con el fin de tener una excelente calidad de audio, lo cual se hicieron múltiples equipos, interfaces de audio, consolas análogas y digitales. Estas últimas muy reconocidas, quizás el producto estrella de la empresa, únicamente se ha visto masivamente en estudios de grabación, pero sí recomiendo a los ingenieros echarles un vistazo para presentaciones en vivo. No sé por qué la rechazan tanto con tan excelentes prestaciones, y esto es un llamado de atención para ustedes. La empresa Presonus ha venido diversificando su portafolio de productos. Tanto es que hace poco compró una empresa llamada Works Audio, en las cuales tienen excelentes innovaciones acústicas relacionadas con el sonido en vivo. Unos diseños demasiado locos pero muy interesantes. En este proceso han habido algunos fracasos. La serie de altavoces de Presonus que fracasó fue la Studio Lag AI, en la cual solamente estuvo un año en venta. Era el precio muy alto y el SPL muy por debajo del prometido. Tenía excelentes funciones, pero al público no le gustó. Gracias a esto, la empresa ha aprendido y ha creado altavoces de una excelente calidad a un buen precio y con un excelente respaldo. Ya vamos a explicar más de este altavoz. La Presonus Air 12. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados en YouTube, con más de 100.000 suscriptores, y vengo a mostrarte este excelente altavoz como me lo has pedido. Comencemos. Con Víctor Córdoba. Desde Colombia para el mundo, somos Sonido Bestial, somos empresa de eventos y canal de YouTube. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos que la altura del altavoz es de 62 centímetros, el ancho es de 36 centímetros y la profundidad de 35. Tiene un peso de 17 kilos. El solo altavoz. Tenemos entonces que esta caja Presonus la voy a enseñar rápidamente. En la parte frontal tiene una reja que me gusta mucho. ¿Por qué? Por la forma tan original que está hecho cada uno de los huequitos, una forma ovalada. La tela acústica es también de una calidad muy similar a la que trae JBL. Esta reja permite que el sonido salga con total libertad, no protege contra el polvo y contra la lluvia, para que lo tengas en cuenta. El logo Presonus está bien diseñado y el LED frontal también. Acá algo muy importante, y es que en este rango de precios no creo que haya un altavoz que dé 6 años de garantía, lo cual si usted está buscando una QSSK2, esta es perfecta para reemplazarla tanto en rendimiento como en los años de garantía que tanto lo descrestaron y lo alumbraron a usted en su momento. Acá tenemos entonces en el lado izquierdo dos patas de goma antideslizantes que pueden funcionar perfectamente bien para que usted utilice este altavoz como monitor de piso. Una asa de transporte que me parece extremadamente cómoda. La forma en que está hecho esto está muy bien. Me parece que la construcción de la caja es excelente. Y aquí en la parte de atrás tenemos una parrilla o un disipador de calor. Se calienta un poco, pero no es mucho. Aquí estamos mirando con detalle la parrilla de disipación de calor. Se calienta un poco, pero no es exagerado. Usted muchas veces me pregunta por el interno en Instagram o YouTube la excesiva preocupación que hay por el calentamiento de los equipos de audio. Pues el calentamiento en gran parte de esto se debe al amplificador AB, ya que el amplificador AB consume mucho más calor. Obviamente debo decirle que es de mucha mejor calidad de audio, ya que este se utiliza para los agudos. Entonces todo lo que tenga amplificadores AB va a producir mucha temperatura. Esto no es síntoma de que usted se preocupe, a no ser de que usted vaya a dejar la mano puesta acá durante todo el evento y ahí te puedes quemar. De resto no hay ninguna preocupación, así perfectamente trabaja. Un switch de encendido y apagado que lo hace pues que funcione y se active. Aquí tenemos un fusible, la conexión de energía, dos entradas en combo XLR TRS, y cada una de estas entradas tiene su volumen hasta nivel de línea o en su defecto micrófono.
tenemos acá el volumen principal y este mismo volumen al presionar se nos vuelve un decodificador para entrar al menú y seleccionar las diferentes opciones que tiene el altavoz. Tenemos acá que en esta parte no tenemos absolutamente nada que resaltar y tenemos este altavoz Presonus en la cual la calidad de construcción se ve muy decente. Ya vamos a mostrar la parte superior e inferior. En la parte inferior tiene dos botones en la cual nosotros podemos cambiar la inclinación del altavoz con el fin de obtener un ángulo preciso hacia el público y no hacia las paredes y los techos. Lo acabamos de demostrar. La parte superior está compuesta por dos puntos de anclaje. Esto es perfecto para que usted cuelgue este altavoz en su iglesia. Lo recomiendo muchísimo que lo haga, ya que esto permitirá que su mensaje se entienda más para sus feligreses y su iglesia crezca. Una asa de transporte superior, me parece supremamente cómoda la ubicación, lo cual la hace muy fácil de cargar y de transportar. Bueno, vamos entonces a revisar lo que sería toda la interfaz de usuario. Aquí tenemos una pantalla LCD de un tamaño muy generoso, muy grande, me gusta esto. Acá en el lado derecho encontramos el volumen master, me gusta mucho, es que nos muestra en perspectiva qué tanto estamos utilizando la potencia de este altavoz. No es un ajuste lineal, sino logarítmico, entonces ya usted entenderá como ingeniero de sonido de qué se trata esto. Presionamos el botón y entramos al menú. Tenemos que el modo FOH, esto es perfecto para usted colocar los altavoces dirigido única y exclusivamente hacia el público. Esto es para mejorar muchísimo más el rendimiento del altavoz en cuanto a bajos y agudos. Monitores para ubicarse en el piso y que usted pueda realizar un monitoreo para que los artistas se sientan cómodos en los escenarios y ellos puedan escuchar qué tal lo están haciendo y si lo están haciendo bien o mal. Spets, ya es un viejo conocido de otras revisiones que hemos hecho. Simplemente conecte un micrófono y hable y tu voz se escuchará perfecta. La localización, esto es para que el altavoz tenga un mejor rendimiento de acuerdo a cómo usted lo establezca o lo ubique en un salón. Utilícese sobre un trípode cualquiera o sobre un poste sobre un subwoofer. El servicio será igual de bueno. Suspendido, tiene unos puntos de anclaje en la parte superior en la cual usted puede colgar el altavoz y evitará que los reflejos del techo hagan que se escuche turbio. Hará que el sonido se escuche más limpio y claro y que la dirección hacia las personas sea eficaz. Es un accesorio que se utiliza mucho para instalaciones en las cuales se pega a las paredes y usted ubique su altavoz. Aquí tenemos entonces un ecualizador muy conocido, agudos, donde usted puede subir a más 10 o menos 10. Este es para darle nitidez o si el sonido está muy brillante usted le puede restar. Bajos, este es un ya viejo conocido, es para darle más potencia al sonido. Obviamente mientras más graves usted le suba un altavoz de estos autoamplificados, menor rendimiento del nivel total de sonido vas a tener. LED Limit, este es muy funcional debido a que muchas veces no tenemos el control de todo el altavoz. Cuando el altavoz está iluminando en rojo el LED frontal, ya que usualmente es azul, y si está en rojo, debemos disminuirle el volumen. Es importante que usted tenga en cuenta de que el LED en color rojo ilumina cuando usted esté encendiendo el altavoz y se encuentre chequeando su sistema. Encendido y apagado. Estos son detalles cosméticos, brillo y contraste. Y aquí podemos restablecer todos los ajustes que hemos hecho. Se hace demasiado rápido. La información de sistema, aquí está la actualización que tenemos acá con este modelo. No es posible actualizarlo mediante aplicaciones porque este altavoz no tiene conexión Bluetooth. Y aquí hay algo que no me gusta, es que cuando sale uno del menú le pregunta si quiere guardar los cambios o no. Usualmente el 99.9% de los altavoces este menú no existe, así que si Presonus está viendo este video, quite este menú para que todo lo que hayamos hecho durante el ajuste del altavoz sea inmediatamente aceptado por el sistema. Tenemos una observación muy importante, es que la ganancia es compartida con el canal 2 TRS XLR y con el volumen de 3.5 milímetros, así que de acá podemos controlar el nivel de ambas conexiones.
El altavoz no tiene Bluetooth, lo cual pues sí se hace falta, ya que el estándar es que todos los altavoces de este rango de precios lo tengan. Entonces esperamos que nuevamente Presonus nos escuche para que incluya este servicio en alguna próxima actualización de este excelente modelo. Esto es todo lo relacionado con el menú de Presonus. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Como es habitual en mis videos, vamos a revisar entonces lo que sería el amplificador, así que vamos a abrir la caja. Aquí está. Qué vergüenza con ustedes, muchachos, los suscriptores de mi canal. Yo ese día tenía una gripa espantosa. Bueno, señores, entonces aquí tenemos inicialmente lo que sería la fuente rectificadora. Aquí estaría todo, los diodos, los condensadores, todo. Pero sin antes pasar por el switch que interrumpe el voltaje hacia acá. Hay muchas bobinas de acá que quitan ruidos de voltaje. Eso lo hacen muchas veces los acondicionadores de voltaje. Y aquí tenemos unos condensadores idénticos a los que utiliza la marca Vento en sus amplificadores. De hecho, la construcción es idéntica a la de los Vento. No son los mismos módulos, pero la calidad de construcción parece que fuera de la misma fábrica. Acá, para alegría de muchos, tenemos el mismo integrado para altas frecuencias, el TDA 7294, que utiliza la ZLX. Obviamente la calidad de sonido depende del componente y del DSP, no es todo amplificador. Aquí tenemos la salida para agudos, high menos y high más, o sea, los agudos, y aquí sería las salidas para el grave. Y aquí debajo estaría la amplificación. Aquí están los condensadores y las bobinas necesarias para que se amplifique. Una conexión a tierra, y esta sería la placa DSP. Al igual que otras marcas, me gusta mucho que aísle muy bien los costados, ya que el DSP tiene circuitos muy pequeños y muy sensibles y pueden ser afectados por agua o polvo. La calidad de construcción es sobresaliente. Me parece un módulo de amplificación bastante bien construido, una electrónica muy sencilla, pocos elementos, pero se ve extremadamente robusta. Así que espero que con esta calidad de construcción pueda cumplir sus 6 años de garantía en la parte electrónica, que es la parte más crítica de los altavoces. Y en este conector que queda en la parte superior del DSP es la conexión para el LED frontal. Listo, hay algo que me gusta mucho y es que la reja se ve muy dura, como todas las pelas que me muestro acá. Y este acolchado vuela hasta rico, es el más grueso que he visto entre todos los altavoces, se ve muy esponjoso y tiene pues una textura muy agradable. Aunque aquí el acabado pues se ve un poco ordinario, pero la calidad y como se siente es demasiado satisfactorio. Y observamos acá lo que sería la guía de ondas. Se ve una guía de ondas bastante atractiva, abre bastante a los lados. Y pues vemos que todo está en un solo bloque, lo cual me parece de agrado esto. Vamos entonces a revisar los parlantes. Eso. Ok. Y esta sería la caja por dentro. Obsérvese. Muy bien. Y vamos a mirar los componentes de cerca. Tenemos entonces un parlante más o menos con 15 centímetros de diagonal. El cono está hecho de un material de cartón liviano con el fin de que necesite la menor cantidad de watts para que este pueda funcionar. La bobina, según mediciones que acabé de hacer, es de 2.5 pulgadas. Esto le ayuda a que tenga la posibilidad de que reciba más potencia y quizás también más sensibilidad, lo cual es un producto que se puede aprovechar. Es un parlante muy parecido, ¿saben a cuál? Al KL-ADB Technologies. El parlante de este es muy parecido. Igualmente el driver de alta frecuencia es muy similar también al Sonar de HK Audio, driver de una calidad decente. Y pues ven que la calidad de los componentes es muy buena. Y pues nada, felicito
a esta marca porque estos altavoces rinden muy bien. El tamaño del imán hace que sea muy compacto, se ve una construcción muy buena y pues nada, me gusta mucho, está muy bien diseñado. Este parlante es de 300 watts RMS, entonces básicamente ese amplificador tendría entre 600 continuos básicamente. Y este es uno de 50 watts RMS de entrada, muy bien hecho. La calidad de construcción de la caja es buena, muy similar a algunas. Esta tiene menos refuerzos de lo que yo esperé, pero en la parte de arriba está bien. Aquí tenemos los tornillos de los puntos de anclaje. Tiene una buena construcción. Aquí tenemos el tapete acústico que nos permite reducir las resonancias extrañas dentro de la caja. No es ninguna sorpresa para mí esta calidad, me parece dentro de lo normal, no hay nada extraordinario aquí. El grueso del polipropileno se ve bien, nada pues tampoco extraordinario aquí. Una caja muy normalita, muy convencional dentro de este presupuesto. Tenemos el parlante de 12 pulgadas. Me gusta que tenga esta doble suspensión porque permite dar unos buenos medios graves y unos buenos medios. O sea, este es el equilibrio perfecto entre unos graves profundos y unos medios con capacidad resolutiva de voces. Cuando tienen muchas estrías es muy bueno para medios, pero no tanto para graves. Entonces este es el equilibrio perfecto para altavoces de 12 pulgadas. Los desfogues enormes, perfectos para dar la respuesta de frecuencia a partir de 51 Hz. Es un gran altavoz este Air 12 de la marca Presonus. Te invito a suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones. De forma gratuita te llegará a tu celular la notificación cuando esté saliendo un video nuevo. Y en los videos que más te guste, si tengas alguna pregunta que necesitas que yo te conteste urgente, hay un icono en la parte inferior que se llama las supergracias. Haz clic ahí, sigue las instrucciones y con eso podré responderte casi que de inmediato tus comentarios. Somos Sonido Bestial. Como conclusiones puedo decir que este es uno de los altavoces que más me ha sorprendido últimamente. Se ha comparado directamente con la Electrovoice ZLX12P, en la cual este altavoz cuando tiene volúmenes muy altos puede inclusive igualar este altavoz que hemos mencionado. Sabemos que la Electrovoice ZLX12P ha subido muchísimo su precio, no ofrece los 6 años de garantía, sino máximo en algunos países 3. La QSC K12.2 está bastante escasa en todo el mundo y espero que QSC se replantee este producto, ya que ha demostrado, como lo he dicho en muchos videos y muchas pruebas, de que su desempeño no es el que usted espera por el precio que está pagando. Y tenemos esta opción por casi la mitad de precio que nos ofrece 6 años de garantía y es muy fiable. Para sonido en vivo la caja se escucha muy clara, muy bien, muy buen sonido. Puede prácticamente usted acá, si usted no tiene un subwoofer, puede reproducirle ciertas frecuencias graves con mucha potencia. Y también hay que recordarle que estos altavoces Presonus también tienen subwoofer de 18 y de 15 pulgadas. Ya acorde a su presupuesto y a su necesidad puede escogerlo. Para sonido en
vivo se escucha muy claro, las voces se escuchan muy bien, la cobertura horizontal y vertical es la que yo esperaba en este rango de precio. Me ha sorprendido para bien este altavoz. Como monitor de piso funciona excelente, me hace acordar de ese sonido cálido que hace falta en muchos de los altavoces que últimamente se han estado construyendo. La calidad de los componentes es magnífica, la calidad de construcción es muy buena. A pesar de que ha sido construida en China, pienso que el diseño original que hizo Presonus fue excelente. Para DJ la recomiendo porque los graves son muy potentes. El limitador es bastante transparente y cuando se está iluminando en rojo no es un limitador, sino que ya está llegando al clip. El limitador acá no es el famoso que utilizan las otras marcas, sino que el limit acá coincide con el clip, o sea que ten mucho cuidado de que si te muestra limit en la pantalla obligatoriamente debes bajarle, ya que este sería la potencia máxima que el altavoz llega, lo cual me parece adecuado y coherente, ya que hay muchas empresas que el limitador aparece aún teniendo usted mucho más margen de potencia y desaprovecha usted el altavoz. Entonces este prácticamente te va a guiar en el buen uso del mismo equipo. Este lo puedes conseguir en Yamaki, es un distribuidor que nos prestó este altavoz para poderle hacer la revisión y esperamos que usted cuando disfrute del sonido de este altavoz le guste mucho. La calidad del sonido me sorprendió, la doble inclinación que tiene este altavoz me parece algo que yo esperaba dentro de este rango de precio. Me sorprendió mucho esta función, ya que permite enfocar el sonido hacia el área de audiencia y no hacia las paredes y hacia los techos. Si deseas ver el video de la Electro Voice ZLX 12P, que es el rival más cercano a esta, haz clic acá.